La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el día 3 de noviembre del 2009 y cuyo título: La injusticia del shirk es diferente de la injusticia del pecado, porque el creyente está expuesto a ser probado, por lo que no será injusto, sino en contra de sí mismo. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Oh usuarios Safi, alabado sea Dios, quien no me hizo ser como vosotros, diciendo acerca de Dios lo que no sé con certeza. Y no sigo el mandato de Satanás, que os ordena decir de Dios lo que no sabéis con certeza, como el ejemplo de tu interpretación siguiente. Cita de la publicación. La desobediencia en sí misma es injusta, y Dios dice en su noble libro: Inni ja'iluka linnasi imaman, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sadaqa Allahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 124. El significado claro del noble versículo es que el divino pacto del imamato no puede ser alcanzado por los injustos, y la desobediencia es injusticia. Y este gran don de Dios solo lo merecen quienes hacen buenas obras, como viene en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 32, fin de la cita. Veo que has interpretado de forma muy equivocada el versículo, así como te gusta asociar con Dios mediante la exageración sin derecho en los profetas de Dios y en los imames del libro. Según vuestra fatwa, ellos no cometen pecados. Gloria a Dios, no hay más dioses salvo Él. Solo Él es el infalible y no tiene ningún asociado. En cuanto al argumento con el que me discutes, son las palabras de Dios Todopoderoso. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 124. Este versículo es uno de los mayores argumentos establecidos sobre vosotros en el decreto del libro. Oh comunidad de chiitas de los 12 imames, ¿cómo es que os habéis dado el derecho de seleccionar al niño Muhammad, hijo de Al-Hasan al-Askari, cuando no se sabe si es un competidor en buenas obras hacia el Señor, o uno que sigue la vía media, o un claro injusto en contra de sí mismo? Y esto es a causa de vuestra creencia en que el imam al-Mahdi esperado es Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, puesto que creen que su padre Al-Hasan al-Askari es un imam. Y dado que Muhammad ibn al-Hasan es su hijo, entonces lo habéis elegido como un imam, y olvidasteis la fatua de Dios Todopoderoso hacia su califa y mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 124. Entonces, ¿qué os hace saber si es de aquellos que fueron justos en contra de sí mismos o de aquellos que no cumplieron con el pacto de Dios? Y Dios sabe mejor, y no sois vosotros quien conoce lo oculto. En cuanto a tu explicación del siguiente versículo de las palabras de Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 124. El usuario Safi dijo que Dios se refiere con sus siguientes palabras: قال لا ينال عهدي الظالمين. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 124. El usuario As-Safi dijo que se refería a la injusticia del pecado. Pero soy el Imam al-Mahdi esperado, que no dice nada sobre Dios excepto la verdad. Emito una fatua con la verdad de que Dios se refiere a la mayor injusticia en el libro, que es el shirk, es decir, asociar a alguien o algo con Dios. Aquellos siervos a quienes Dios sabe que asocian con él cosas, y no los purificó a causa de su arrogancia, hasta morir para que no vayan a alcanzar su pacto, misericordia y perdón. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 48. Entonces Dios Todopoderoso se refiere con sus palabras: Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 124. Es decir, se refiere a la injusticia del shirk, y no a la injusticia del pecado. Y voy a emitir una fatwa a los chiitas y sunitas sobre el modo de distinguir la verdad y de la falsedad. Es decir, ¿cómo sabrán si realmente está diciendo la verdad acerca de Dios al interpretar sus palabras en su libro, o de lo contrario dicen acerca de él lo que no saben mediante conjeturas que carecen de valor ante la verdad? Por ejemplo, la fatwa del usuario As-Safi, al afirmar que los profetas de Dios son infalibles y no cometen errores nunca, y luego argumentó acerca de ello, según sus conjeturas, mediante la respuesta de Dios a Abraham: Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 124. Entonces los chiitas pensaron que Dios se refería a que mi pacto no lo alcanzan los pecadores en general, y por eso tienen en su creencia que los profetas y los imames son absolutamente infalibles durante toda su vida hasta la muerte, por lo que se extraviaron a sí mismos y extraviaron a la gente. Pero usuario Safi, si quieres presentar una fatwa a la gente, primero debes saber que tendrás su recompensa y la recompensa de quien la siga hasta el día en que la gente se levante resucitada hacia el Señor de los mundos. Si es una fatwa con conocimiento y autoridad clara desde el decreto del libro de Dios, el Señor de los mundos. Pero debes saber que si tu fatwa se basa en conjeturas que carecen de valor ante la verdad, es decir, que puede ser correcta o incorrecta, entonces lo juro por mi Señor, que no le debe a un siervo en todo el reino del Señor acertar la verdad mientras habla de Dios basándose en mentiras que carecen de valor de la verdad. Más bien, metió a sí mismo en un negocio perdedor, debido a su fatwa acerca de Dios sin conocimiento procedente de él, por lo que cayó en un negocio perdedor hasta el día de la resurrección, y su pérdida continuará. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 25. Entonces el asunto de las fatuas al interpretar las palabras de Dios pueden ser de una recompensa grandiosa o de lo contrario, una carga muy pesada en contra del que la emitió. Es decir, si la fatwa es verdadera basada en conocimiento y autoridad clara desde el decreto del libro de Dios, el Señor de los mundos, entonces es un negocio rentable, y la persona que emitió la fatwa tendrá su recompensa y la recompensa de aquellos de entre los creyentes que sigan su conocimiento hasta el día en que la gente se levante resucitada a Dios, el Señor de los mundos. Y si es una fatwa basada en conjeturas que carecen de valor ante la verdad, entonces él portará su carga y la carga designada de aquel que siguió su fatwa hasta el día en que la gente se levante resucitada ante Dios, el Señor de los mundos.
Oh mi hermano Safi, y oh comunidad de los temerosos de Dios, que no les gusta decir acerca de Dios lo que no saben. Si no queréis decir sobre Dios nada más que la verdad, entonces comprobad en el libro de vuestro Señor. Si habéis dicho acerca de Dios la verdad, o hablasteis de Él con conjeturas que carecen de valor ante la verdad. Y daré una fatua a todos los buscadores del conocimiento de la verdad, y les digo con la verdad, oh comunidad de los chiitas, volved a los versículos claros y unívocos del libro, que constituyen la matriz del libro, y que son entendibles de forma clara por todo aquel que entienda el idioma árabe claro. Y luego comprueben si vuestra interpretación a las palabras de Dios Todopoderoso, «Inni ja'aluka linnasi imaman, qala wa min dhurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, sadaqallahu al-azim». Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 124. Y luego intenten comprobar lo siguiente. ¿Vuestra interpretación va acorde con el decreto del libro de Dios, o de lo contrario lo contradice? Y si no lo contradice, entonces sabrán que no han dicho nada acerca de Dios excepto la verdad. Y eso se debe a que es un versículo claro y unívoco, que su apariencia exterior es lo mismo que su significado interior. Esto, si no llega a estar en contradicción con los versículos claros y unívocos del Sagrado Corán. Y si encuentran que vuestra interpretación del versículo contradice un versículo claro y unívoco del libro de Dios sobre la fatua de la infalibilidad de los profetas y imames del libro respecto a los pecados, en ese caso sabrán que habéis dicho falsedades acerca de Dios y deben volver ante Dios arrepentidos, prometiéndole no reincidir en ello nunca. Ahora vamos a comprobar la veracidad de la interpretación del hermano As-Safi, y vamos a exponer su interpretación sobre los versículos claros y unívocos, si no va en contradicción con ningún versículo claro y unívoco del libro. Entonces el imam al-Mahdi no tiene derecho a negar la interpretación del hermano As-Safi, por lo que debería aceptarla con total aceptación si encontramos al hermano As-Safi hablando con la verdad. ¿Y cómo podremos saber si dijo verdad o falsedad? Ya que no podremos saberlo con certeza hasta exponer su interpretación de este versículo ante los versículos unívocos y claros del libro. Si encontramos que los profetas nunca cometen errores, entonces sabremos que las palabras de Dios Todopoderoso, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ, verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 124. Es un versículo claro y unívoco cuya apariencia exterior es como su significado interior, y que se refiere Dios a que mi pacto no será alcanzado por nadie que haya sido injusto consigo mismo y que haya cometido un error en su vida. Por lo tanto, seguramente encontraremos que tanto los mensajeros como los imames deben ser infalibles, porque este versículo se ha vuelto un versículo claro y unívoco, y no un versículo alegórico. En el caso de que si lo encontramos contradiciendo un versículo claro y unívoco, pero pongo a Dios como testigo, que hay una similitud en ella, en una sola palabra. Y por esa similitud los chiitas cayeron en el error, y les traeré la posición exacta de la similitud del versículo alegórico, y que está en la palabra ad-dhalimin, los injustos. Y los chiitas creyeron que Dios pretendía decir con esta palabra la injusticia del pecado, y la razón de su extravío es la similitud entre ad-dhalimin, los injustos que cometen el pecado del shirk, con Dios, y los injustos que cometen pecados, mientras esta palabra sigue siendo una de las alegóricas. Entonces, ¿cómo sabremos a qué injustos Dios se refiere? ¿Acaso se refiere a los injustos en contra de sí mismos que cometen el pecado del shirk y Dios perdona el politeísmo? ¿O es que se refiere a la injusticia del pecado y los mejores de los pecadores son los arrepentidos? Y si temen a Dios y no dicen de Él lo que no sabe con certeza, entonces volved siempre a los versículos unívocos. Y si encuentran en otras posiciones que alguno de los profetas haya cometido un error claro y evidente, sin lugar a dudas, y Dios dio testimonio contra él por su error, entonces aquí sabrán con certeza que no se refiere a la injusticia del pecado,
sino a la injusticia del shirk. Y como encontramos que el mensajero de Dios, Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, mató a una persona, y también que el profeta Jonás cometió un gran error al pensar injustamente que Dios su Señor no tiene poder para decretar ninguna desgracia en contra de él, y eso fue después de haberle enviado a su pueblo, y luego cometió este gran error en contra del derecho de Dios su Señor, después de que le haya asignado a transmitir su mensaje a la gente. Y Dios Todopoderoso dijo: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 139 al 144. Vean pues lo que Dios Todopoderoso dice: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 142 al 144. Entonces uno se preguntará: ¿qué hizo el mensajero de Dios Jonás para merecer todo este castigo? Y la sentencia fue que Dios vaya a prolongar la vida de la ballena y la vida de Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en el vientre de la ballena hasta el día de la resurrección final. Y volved al decreto del libro para comprobar que en verdad cometió un grave error contra el derecho de su Señor. Glorificado sea su nombre. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 87 al 88. Este gran error lo cometió el mensajero de Dios Jonás después de que fue enviado y encargado de transmitir el mensaje de su Señor a 100.000 personas o más de su pueblo. Así que vean la confesión del mensajero de Dios Jonás, de su injusticia cometida en contra de sí mismo. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, parte final del versículo 87. Pues vean conmigo a las palabras del mensajero de Dios Jonás, oh comunidad de chiitas. Inni kuntu min adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, parte final del versículo 87. Luego volvemos a las palabras de Dios Todopoderoso. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 124. Y encontramos que vuestra interpretación contradecía un versículo claro del libro. Luego venimos a la historia del mensajero de Dios Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que cometió un error y mató a un hombre de forma injusta, por lo que cometió una injusticia en contra de sí mismo, y luego volvió a Dios en arrepentimiento para que le perdone y dijo: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 28, versículo 16. Entonces, oh comunidad de los chiitas, habéis descubierto que vuestra interpretación contradice los versículos claros y unívocos del libro, y os quedó claro que no se refiere a la injusticia del pecado, sino más bien a la injusticia del shirk al asociar cosas con Dios el Señor de los mundos. Luego venimos al error que cometió el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, cuando tomó la decisión de sí mismo de ser como los reyes que poseen prisioneros de guerra, y no esperó hasta que venga una fatua procedente de su Señor al respecto. Entonces el arcángel Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, vino con la verdadera fatua de su Señor, informando a su profeta que había cometido un gran error. Y Dios Todopoderoso dijo:
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículos del 67 al 68. Alabado sea el Señor, ya que Dios Todopoderoso dijo que si no hubiera sido por su misericordia que Él había decretado sobre sí mismo, el arcángel Gabriel, que la paz y las bendiciones sean con él, no habría venido con una respuesta, sino que a cambio les habría sobrevenido un gran castigo de parte de su Señor. Y Dios dijo, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 68. Aquí quedó claro para todos vosotros el error que había cometido el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, al tomar la decisión equivocada. Y esto le sucedió después de que Dios le asignara la misión de ser su mensajero, por lo que se volvió a Dios arrepentido para que le perdone por sus malas acciones y las malas acciones de sus compañeros que fueron injustos contra sí mismos. De hecho, Él es el perdonador, el misericordioso. En consecuencia, ha quedado claro que el versículo con el que el usuario, As-Safi, me está discutiendo es un versículo alegórico de entre los versículos similares. Y el punto de similitud está en una sola palabra en las palabras de Dios Todopoderoso. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 124. Y la similitud sucede en una palabra y es la siguiente: al-dhalimin, los injustos. De modo que los chiitas pensaban que se refería a la injusticia del pecado, pero Dios se refería a la injusticia de asociar a otros con Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte inicial del versículo 48. Y el mayor grado de injusticia que una persona puede cometer contra sí misma es el pecado del shirk. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 31, versículo 13. La injusticia del shirk es diferente de la injusticia del pecado, y eso porque el creyente está expuesto a pruebas, por lo que peca y se perjudica a sí mismo a través de la injusticia del pecado, y no mediante la injusticia del shirk, porque será un pregonero que llamará a la gente a adorar solo a Dios, sin asociarle nada, y no le debe a un predicador ser un politeísta, porque llamará a la gente a la adoración de Dios solo, sin ningún asociado. Y la injusticia del shirk no es como la injusticia del pecado, porque la injusticia del pecado puede ocurrir incluso después de que Dios elija al mensajero y le confíe su mensaje. ¿Acaso no ven que han seguido los versículos alegóricos que contradicen a los versos claros y unívocos que constituyen la matriz del libro? Y Dios nos mandó seguirlo a los versículos alegóricos cuya interpretación nadie conoce sino únicamente Dios, y los enseña a quien Él quiera de entre sus siervos. Más bien, Dios os ordenó seguir los versículos claros y unívocos que constituyen la matriz del libro, por lo que serán guiados por un camino recto. Y eso se debe a que si siguen lo alegórico, encontrarán que su apariencia exterior es contraria a los versículos claros del libro. Entonces os desviaréis de la verdad, y lo alegórico os desviará mucho. Y Dios Todopoderoso dijo: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 7. Oh usuario As-Safi, soy el Imam al-Mahdi, cumplo con el pacto de Dios, y no le asocio nada, pero tenía muchos errores y pecados, de manera que volví a Dios arrepentido, y le encontré perdonador y compasivo, y luego me eligió, me guió y me enseñó la verdadera aclaración del Corán, en su conjunto, tanto sus versículos unívocos como los alegóricos. De hecho, juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses salvo Él, que si las primeras y las últimas generaciones de entre los humanos y los genios, ya sean los muertos de entre ellos, como los vivos, para discutir con el Imam al-Mahdi mediante el Gran Corán, entonces Dios me hará dominar sobre todos ellos mediante las pruebas claras. ¿No van a seguir el camino de la guía hacia el Señor? Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El hermano de la comunidad de los chiitas y los suníes, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammadin al-Yamani,